Estimados, muy buenas noches. Me llamo Jorge Pinedo y hoy vamos a hacer una presentación de analítica y automatización en petróleo y gas. Me presento rápidamente, soy Jorge Pinedo de Talara, de Perú. Estudié en el extranjero y he trabajado para varias empresas. Y he tenido varios cargos y he trabajado en varios países que más o menos pueden ver ahí. Bueno, en este momento les estoy comunicando de Estados Unidos. Estoy acá haciendo unas visitas en Texas. Y bueno, gracias a la magia del Internet nos podemos comunicar. Un especial saludo a los capítulos del SPE del Perú, la Universidad Nacional de Ingeniería, el capítulo que está activo desde 1991, el capítulo de la Universidad Nacional de Piura, el capítulo de la Universidad de San Antonio Abad de Cusco, el capítulo de la Universidad Nacional Central del Perú de Huancayo y el capítulo de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en Iquitos. Un saludo especial para ustedes. Bueno, la agenda para hoy es hablar de un poco de conceptos y términos, introducir la relevancia en el contexto de aspectos de la gestión de producción, hablar del reto de la gestión de cambio, que hablaremos un poco de cómo esto es muy importante en el aspecto de automatización, de analítica o de todo el proceso de digitalización. Vamos a tocar más o menos 4 puntos, 4 casos de éxito y luego sus preguntas y respuestas. Si me siguen escuchando bien, por favor, si alguien me puede confirmar. Sí, ingeniero, sí se le escucha. Muchísimas gracias. Ok, entonces, en la siguiente slide, ¿de qué vamos a cubrir hoy? Bueno, digitalización en sí tiene dos aspectos, el aspecto de automatización y el aspecto de analítica, aquí en inglés. Y bajo automatización tenemos la parte de software, y eso hablaremos hoy, y también la parte de robotics, que no hablaremos hoy. Y por el lado de analítica tenemos el área de análisis y también la parte de la data en sí. Bueno, como ustedes pueden ver, ambos lados afectan o colaboran o contribuyen a la subsuperficie, aspectos de producción, de perforación, de seguridad y medio ambiente y del negocio en sí. Ok, hablando de analítica siendo el uso de métodos estadísticos para determinar patrones de centenares de sensores, ¿no? Que tienen muchísimas variables. Aplica como plataforma en las organizaciones, como por ejemplo en la parte de data mining, de machine learning, que es la manera como los equipos a través de mucha información pueden aprender y actuar según la información que tienen, el área de visualización, el área de gestión de información, el Natural Language Processing, la inteligencia artificial, los procesos de desarrollo real time, el flash deployment, y por la parte de negocios que siempre queremos apuntar es los temas predictivos y los temas de optimizar, ¿no? Esta es la parte muy importante o más relevante, si quieren, para la parte de producción, ¿no? Ahora, en el tema de automatización, que es realmente la toma de la información de los sensores o de información que llega y poder tomar las decisiones. Este es un estudio que hizo McKinsey Company, una empresa de gestión de gerencia, y aquí se identificó los aspectos de cómo ciertas actividades que usaban mucha información, cuánto tiempo pasaban haciendo esto, ¿no? Entonces estamos hablando de un promedio de 22% entre 18, 20 y 26% en las áreas de expertise, que es aplicar el conocimiento para
toma de decisiones, para planificación, ¿no? En la parte de interface se refiere a cómo uno interactúa con los diferentes stakeholders, sea el gobierno, sea la comunidad, sean los inversionistas, sean los empleados en sí, sean todos los involucrados en el campo, etcétera, ¿no? Y finalmente, en la parte de Unpredictable Physical, se refiere a el desarrollar actividades físicas en los equipos en un ambiente impredictible. Disculpen si escuchan algo, tenemos un poquito de tormenta en este momento donde estoy. Bueno. Seguimos entonces, si me pueden escuchar. El tema de experiencias en analítica y automatización, esta lámina que viene de Wood Mackenzie, otra empresa mundial, trata de capturar las áreas de impacto que analítica y automatización allá está dando, ¿no? En el área, bueno, esto puede variar dependiendo de cómo estamos con el petróleo y las actividades, pero se habla de 7 billones por año de ahorro, pudiendo perforar más rápido, pudiendo aplicar a analítica en la superficie, en el momento de perforar, ¿no? En la parte de desarrollo, los equipos de perforación automáticos, las plataformas también afecta las plataformas de perforación más chicas, ¿no? Y la analítica para ayudarnos a realmente llegar al objetivo lo más pronto posible en el área de desarrollo, ¿no? En el área de producción, tenemos también los aspectos de analítica que vamos a hablar un poquito más en la información de producción, en el tema de poder comunicarnos con los operadores en el campo, ¿no? Cómo hacer un mantenimiento predictivo, etcétera, etcétera. Y un área nueva que aún se está definiendo su efecto es la parte de blockchain y digital twins. Digital twins es cuando se tiene un equipo y se representa el mismo equipo digitalmente y se trata de reproducir cómo va y qué problemas puede tener. Bueno, ahora voy a tocar rápidamente algo como que volviendo a la realidad. Todo suena muy bien, todos queremos digitalizar, pero realmente, ¿cómo eso aplica o está aplicando a la industria del petróleo y gas? Primero, algo como que para poner el contexto, ¿no? En una gestión de producción, usando el ejemplo de producción, ¿no? Los bloques principales para tener una producción óptima viene por el lado de tener estándares de producción, tomar decisiones basadas en información, tener procesos de producción concretos, tener buenos vínculos en oficina y campo, tener una memoria corporativa. ¿Qué significa esto? De capturar siempre las ideas de nuestros ingenieros, ¿no? A veces hay un poco personal cambia, entonces las ideas se pierden o se van con los ingenieros. Entonces la idea es tener una manera de capturar toda esa información para no repetir realmente las ideas cuando, por ejemplo, se nos pide, bueno, deme ideas de cómo maximizar la producción en este pozo. Ya cuando lo ha hecho antes un análisis concreto. Pero el personal conocedor aplica a tener gente capacitada y proveerles con el entrenamiento, el conocimiento de la situación, ¿no? De cómo va la producción en este caso, y el aplicar las herramientas de software de TI adecuadamente. Entonces, estos son los bloques principales para la producción. ¿Dónde aplica analítica de automatización? Bueno, aquí lo estoy resaltando, ¿no? En todo lo que se refiere a tomar decisiones basadas en información, en el tema de memoria corporativa, en el tema del conocimiento de la situación, del monitoreo de la situación y en el tema de sofisticación adecuada de TI. Y eso vamos a hablar en los siguientes slides, las láminas. Entonces, decisiones basadas en información. ¿Qué significa eso? Que queremos tener información de buena calidad, con bases de datos integradas, con requisitos de datos claros y justificables, sistemas eficientes de captura, información
económica relacionada a la calidad de información. ¿Qué se refiere a esto? Que si queremos más información buena, desgraciadamente hay que pagarla y obviamente como el punto superior de requisitos de datos claros y justificables, tiene que haber una buena justificación, ¿no? Sistemas de monitoreo con informe de excepción, ¿no? Esto vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Las épocas de que, bueno, tenemos 20 pozos, comenzamos con el primero, no. La idea es, de los 20 pozos, ¿cuáles tienen problemas? Identificarlos rápidamente y actuar, ¿no? Y un mecanismo de accionamiento oportuno. Continuando, memoria corporativa, el otro bloque es, como yo expliqué anteriormente, ¿qué pasa con esas buenas ideas para mejorar la producción? El personal cambia, las ideas se pierden, reingeniería de ideas es muy costosa, entonces la idea es almacenar estas ideas, tener un registro de oportunidades listo para el precio del petróleo sube. ¿Qué hacemos? Ok, monitoreo situacional. Habla de constantemente tener una planificación efectiva de las actividades prioritarias, tener todo el monitoreo centralizado y actualizado. Aquí, por ejemplo, pueden ver una sala de monitoreo de cerca de 3.000 pozos en varias áreas de Australia desde la ciudad, ¿no? Una fuente única de captura de problemas. No queremos que gente esté haciendo la misma cosa en dos áreas. Todo centralizado, ¿no? Captura de problemas, acciones, seguimientos, prioridades, cuál se resuelve primero. Y asegurarse que, perdón, que las decisiones sean sustentadas por información. Sistemas de IT o TI adecuadamente sofisticados. ¿A qué me refiero? A que necesitamos acceso al estándar, a software que realmente sea clave para la operación. Tenemos que tener una claridad de rol en el sentido de los distintos departamentos de IT, qué hace una parte de IT, qué hace la parte que es OT, como se le llama ahora también, la parte de operaciones, ¿no? Una hoja de ruta del futuro de nuestro IT acordado, un soporte competente y adecuado, una fuente de datos validada y única que hemos hablado, y los flujos de trabajo claros y simplificados, ¿no? Con eso tenemos tener buenas aplicaciones para la información. Bueno, hay un reto en todo esto, ¿no? Todo suena bien, etcétera, etcétera, pero ¿cuál es el reto? El resto de la sección de cambio. ¿Cómo se explica? Aquí tenemos una lámina que por un lado tenemos la perspectiva del usuario, del ingeniero como nosotros, de quizás del supervisor, y las expectativas de la dirección, del que realmente tiene el presupuesto para llevar a cabo actividades de analítica, automatización, digitalización. Entonces, aquí vemos que las expectativas del usuario son, quiero los datos en tiempo real, quiero consistencia y confiabilidad, quiero flujos de trabajo efectivos, quiero sistemas de asesoramiento confiable para analizar problemas complejos, quiero analizar más datos de manera eficiente y en poco tiempo, quiero adquisición de conocimiento más rápida, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero ¿qué quiere el gerente? El gerente quiere incrementar la producción, quiere mantener y alcanzar los objetivos, quiere reducir los costos, quiere una mejor integración entre los departamentos involucrados para llegar a estos objetivos. Suena simple y suena obvio, pero como vamos a ver un poquito más adelante, estas distintas expectativas que son muy importantes es lo que permite que proyectos de digitalización sean éxito o simplemente no ocurran, ¿no? Porque podemos gastar mucho dinero haciendo alguna de estas cosas sin incrementar la producción, sin llegar a los objetivos de producción, sin al final reducir costos, ¿no? Sí, yo soy muy eficiente, pero no he podido contribuir directamente a la producción. Entonces, este es un problema que hay que tener siempre en cuenta, ¿no? El software va a hacer cosas maravillosas. La persona puede estar muy capacitada, pero si no podemos demostrar que vamos a llegar a estos objetivos, es muy difícil. Y bueno, esto lo he sacado de un SPI paper de un amigo
donde dice los best practices y las lecciones aprendidas después de 10 años de implementación de Digital Oil Fields. Bueno, en el mismo contexto, ¿qué significa falta de entrega de valor esperado? Bueno, aquí vienen los problemas que se han observado en esos 10 años. Por el personal, hay una motivación limitada de los usuarios para cambiar a una forma de trabajo, una nueva forma de trabajo, ¿no? No una clara determinación de adoptar digitalización como herramienta de trabajo. Se considera como una actualización, no una necesidad. Un escaso compromiso entre los patrocinadores del proyecto y los usuarios activos, que hablamos un poquito cuando tenemos distintas expectativas, ¿no? En tema de los flujos de trabajo automatizados, que esa es la idea, hay una mala definición y efectividad del flujo de trabajo, hay una automatización de una manera de hacer las cosas que no es necesariamente la más efectiva o la correcta a veces. Hay largos tiempos de ejecución por muchas razones, pero normalmente tienen que ver con procesos internos en empresas. Y hay una poca capacidad para modificar flujos de trabajo recién implementados sin el soporte de IT, ¿no? Y es un problema. Si todos siempre vamos a necesitar IT que nos arregle ciertas cosas, entonces va a haber un problema, ¿no? La idea es de tener flujos de trabajo que la persona más relacionada a la producción o la actividad de petróleo y gas pueda modificar según lo que necesite. Y finalmente, bajo el mismo contexto de lo que se ha observado en los últimos 10 años y por qué implementaciones de análisis, de analítica y de automatización han fallado, en el lado de procesos no hay una percepción inmediata de los usuarios del beneficio. Hay una mala definición de los procesos de trabajo, ¿no? Hay una vez más, analítica y automatización vistos como trabajo adicional. Que eso no es la nueva manera de trabajar, es algo más, ¿no? Y poco tiempo para comprender los problemas de yacimiento. Se supone que estas son herramientas que nos van a ayudar a nosotros a hacer las cosas mejor, no que nos van a hacer, deben hacer las cosas mundanas, y le podemos hablar así, para nosotros concentrarnos en las cosas que realmente requieren un entendimiento, una comprensión buena, ¿no? Y en tecnologías, gestión de datos. Nos llenamos de datos, big data, pero no le damos el tiempo a tener un poco de limpieza, de integración, y simplemente se crea una gran cantidad de información y es difícil realmente entender lo que está pasando, ¿no? Creamos un modelo integrado, por ejemplo, de un sistema de producción, pero no lo actualizamos. ¿Qué significa? Que todo el flujo de trabajo automatizado, bonito, hablando a todas las bases de datos, simplemente no está directamente relacionado a la realidad, ¿no? Y poca capacidad para mantener la integridad de los datos sin, una vez más, lo del IT. Bueno, estos son los retos. Ahora vamos a hablar de 4 casos en los cuales distintas empresas pudieron lograr mejorar sus procesos a través de digitalización, un poco de analítica, un poco de automatización, ¿no? Aquí hay un proyecto que se llama Promo en Italia, que Promo viene de Production Management and Optimization, una empresa operadora italiana. Esto ocurrió en el 2003, hace mucho tiempo, ya estábamos las empresas haciendo estas cosas, ¿no? Y aquí se hizo una integración de bases de datos corporativas con la herramienta de monitoreo, ¿no? Para facilitar el análisis diario, y también se usó una integración entre el sistema de monitoreo y los modelos nodales de los pozos, ¿no? Se creó una interfase que permitía la transferencia de información y automatizaba cálculos predictivos que voy a explicar, ¿no? Y el sistema fue preparado para 7 campos offshore de gas y 2 campos en tierra. Y luego se extendió, ¿no? Entonces, aquí es el proceso de Promo, ¿no? La interfase lo que hacía, tenía 2 flujos de trabajo. El monitorear la performance y validar las pruebas de pozos que se hacían cada 2 o 3 días, dependiendo del pozo, ¿no? Ahora,
gracias a esa integración se podría determinar la prueba del pozo era válida o no, y si era válida, simplemente se calibraba el modelo, y si no era válida, bueno, se buscaba la causa, ¿no? Creo que alguien está hablando, así que voy a ponerle mute a todos los participantes. Ya. Bueno, entonces acá también el flujo de trabajo, varias bases de datos, ¿no? Un análisis, una visualización de la información. Se sacaba en este caso la presión de cabezal. Con esa presión de cabezal, la interfase determinaba cuál debería ser el caudal teórico de ese pozo y se comparaba con el que teóricamente se decía el modelo. Y de esa manera se buscaban diferencias, y una diferencia grande era la que nos indicaba que un pozo podía tener un problema, y a ese pozo nomás nosotros nos encargábamos de revisarlo, ¿no? Aquí también ese es el flujo de la validación de la prueba. Con la prueba, sin explicar mucho el proceso, si la prueba era validada, entonces el modelo nodal del software se actualizaba automáticamente. Esa era la idea, ¿no? De mantener los modelos nodales de cerca de 315 pozos actualizados siempre, no solo para el uso de monitoreo, pero también para el uso de cualquier otro tipo de análisis, ¿no? Entonces, todo esto ya se estaba automatizando, y estamos hablando desde 2003. Y acá hay un poco de la visualización, comparación de los gráficos, ¿no? Y en resumen, lo que se llegaba era que los ingenieros de producción puedan identificar fácilmente el bajo rendimiento e intervenir rápidamente. Este fue el caso de Promo de Italia. El caso 2, el WPM o Well Performance Management en Australia, lo que se encontró fue que iba a haber un incremento en el número de pozos a monitorear, de 300 a 3.000. Había un cambio de estrategia, la empresa iba a mucho más pozos con una mínima cantidad de gente, ¿no? Había que formalizar otros procesos y habían otros temas de gestión. Pero la solución fue, se crearon 4 estrategias: estándares, capacitación al personal, transferencia de conocimiento y el tema de las herramientas, ¿no? ¿Y para qué? Para tener una mejora en eficiencia y sistemas de informática que garanticen, la información correcta en el marco del tiempo correcto. Bueno, en esta presentación no vamos a hablar de estas 3 que no tienen directamente mucho que ver con digitalización, sino las herramientas en sí. Entonces, las herramientas, lo que se hizo fue, se construyeron, que vamos a hablar un poquito más en detalle, un acceso rápido a los datos precisos de los pozos, de cómo iban, un análisis de primer nivel basado en excepción. Aquí se pusieron cerca de 11 reglas. Por ejemplo, se determina que un pozo produce 100, el pozo está haciendo 80, hay un reporte que dice de 300 pozos, estos 10, 15 pozos tienen un problema, ¿no? Esa es la idea de reportar por excepción, ¿no? Se hicieron también guías de solución de problemas y tarjetas de información crítica, lo que se llama troubleshooting guides, por ejemplo, que estamos viendo acá, ¿no? De que probar esa información al operador de una manera entendible y rápida para que él saque la información que tiene de los pozos, el comportamiento, y pueda determinar la acción, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Se centralizaron la información, ¿no? Aquí teníamos, por un lado, todos los usuarios, el ingeniero de producción, controlador, asistente de técnico, ingenieros del campo, etcétera, ¿no? Y por un lado tenemos la información que se capturaba
de los operadores, la necesidad de gestión. Y, por ejemplo, el ingeniero de producción de cada área se encargaba de que cuando él, una vez al mes, había hecho un análisis de cuánto cada pozo podía producir, esa información que se convertía en el objetivo de cada pozo iba también a la base de datos. Entonces, de esa manera, el monitoreo constante de real time que se hacía siempre estaba comparándose con lo que se había decidido era lo que el pozo podía producir o no. ¿No? Entonces, acá tenemos un ejemplo de una mayor información, un reporte en el cual se podía ver rápidamente solamente los problemas, o solamente, perdón, los pozos que necesitaban atención, ¿no? Eso lo comparamos un poquito con herramientas, estamos hablando de 2003, en que se recibía un mensaje automáticamente si es que había algún problema. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un mensaje que se recibía, un mensaje diciendo o informamos de si estábamos lejos, pero este pozo se paró y podemos volver a verlo, ¿no? Y acá un gerente de un activo explicando que, por ejemplo, cuando teníamos que cambiar la estrategia del campo de producir menos gas y más agua durante una semana, era fácil identificar cómo íbamos a controlar los pozos usando ese sistema, ¿no? Aquí también se permitía un poquito más de detalle, ¿no? Del estado de la información. Toda la información clave, en este caso, los que están en rojo son los que necesitan atención, los amarillos no tanto. Si hay un problema de telemetría, se indicaba también, porque a veces tenemos un problema. Ah, el pozo cerró. No, si dice 0, puede ser que es un problema de puede ser que el pozo se cerró, pero también puede ser que hay un problema de telemetría. Es importante entender esas cosas, ¿no? Si está dentro del rango, perfecto. Y si está cerrado o lo que sea, bueno, toda esa información se podía ver también, ¿no? Y aparte de eso, cada pozo tiene unas características, lo que se llama las ventanas operativas, ¿no? Cuánto puede producir máximo, mínimo, etcétera. Entonces, toda esa información también se ponía para el beneficio, sobre todo, de los operadores en campo, para que puedan ver todo lo que necesitaban cada vez que estaban presentes, ¿no? Hasta el nivel que se tomó la última vez, etcétera, etcétera. Bueno, el resultado fue que teníamos un equipo de producción, oficina y campo con todos los procesos y la competencia y las herramientas, sobre todo, para maximizar la producción de 3.000 pozos, ¿no? Procesos eficientes, etcétera, etcétera. El siguiente caso, para no quedarnos para tener tiempo para preguntas y respuestas, es el PBMS en Omán. Aquí, ¿qué ocurría? Había un requerimiento en un campo marginal offshore en Omán de tener costos operativos bajos, con personal mínimo eficiente, un monitoreo de datos operativos incluidos los parámetros de producción, seguridad, costos, desde el pozo hasta la venta de petróleo. O sea, necesitamos toda la información, no simplemente la información de producción. Necesitamos una manera de identificar oportunamente cualquier desviación de objetivos y el famoso generación de informes diarios y mensuales tenía que ser lo más rápido, automatizado si se podía realizar, ¿no? Entonces, bueno, esa era la situación del campo, tenía un tanquero estacionado siempre, una plataforma a 600 metros, produciendo de 3 pozos. Cada mes o más o menos venía un tanquero más chico y así se trasladaba el petróleo y así se hacía la venta. Entonces, la idea es de ese sistema de PBMS de que toda la información relacionada desde los pozos hasta la venta capturadas en un solo lugar, ¿no? Esto se llevó a cabo con un proceso de integración en el cual habían distintas maneras de dar información en tiempo real. Había cierta información que se ingresaba directamente a la base de datos y otra, por ejemplo, el tanquero enviaba un email. Ese email contenía un Excel con toda la información requerida
ese email sin necesidad de que nadie lo introduzca, automáticamente la base de datos capturaba la información. Luego había un proceso de validación, ¿no? Que tomaba 5 minutos, en la que se veía qué aspectos habían, y luego los reportes se generaban automáticamente, ¿no? Obviamente, luego de eso ya algunos se podían enviar por email automáticamente, pero obviamente habían otros que requerían un proceso manual, sobre todo si era gente que cambiaba un poco de vez en cuando en el gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta visualizaciones se podían ver en un desktop o en un celular en cualquier sitio del mundo, ¿no? Porque el campo, si bien cierto estaba en Oman, tenía inversionistas y tenía, ¿cómo se llama esto?, interesados en todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es algo que se hizo y que está en vigencia. ¿Y qué pudimos hacer? Desde la evaluación de pozos hasta la producción de campo, hasta las ventas, una visión integral. Producción, excepciones, habían 3 bombas de SP, entonces también se monitoreaba cómo iban esas bombas. El tema de la asignación de producción o el production location, toda la información de HSE, los costos diarios visualizados claramente, sobre todo, por ejemplo, el combustible, que es algo un poquito importante en campos offshore. Si había alguna información como PNIDs, procedimientos, etcétera, en la misma herramienta que todo el mundo podía accesar. Había una integración para los modelos nodales, en este caso solo eran 3 pozos, pero igual se necesitaba tener los pozos actualizados y el acceso en todo el mundo, obviamente, seguro, ¿no? Bueno, resultado, aquí es un snapshot de la herramienta y bueno, y manteniendo este tipo de herramientas y manteniendo el número de personas y los costos operativos bajos, cuando vino la pandemia y el precio de petróleo cayó, esta operación continuó sin ningún problema porque los costos operativos eran bajos. Bueno, finalmente otros casos para una o dos empresas en la India. Aquí tenemos un sistema de información, planificación y análisis de servicio de pozos. Aquí la idea es de optimizar los equipos que van a hacer actividades en los pozos, ¿no? Esto ya es una realidad, este es un ejemplo de una herramienta y hay varias distintas, ¿no? Pero aquí también estos sistemas ayudan a analizar dónde están los tiempos perdidos, dónde están quizás unos procesos ineficientes, ¿no? Es una herramienta de comunicación porque todas las áreas los pueden ver, no simplemente tienen que esperar cuando llegue el próximo email con la versión última, etcétera. Y se puede optimizar equipos de servicios, ¿no? Otro aspecto que se hace en este momento es también el tema de esas tarjetas de observación, ¿no? Aquí vienen 2 tecnologías. La primera es la de captura de tarjetas de observación escritas a mano, que automáticamente el algoritmo lee y se ha probado que la caligrafía puede estar un poco mal y el software aún lo puede capturar. También un tema de compatibilidad que se refiere que si hay una información que realmente se repite varias veces o de baja calidad, o sea, que realmente no está indicando lo que se necesita, inmediatamente, porque esto se procesa en segundos, uno puede dar el feedback, el comentar a la persona que ingresó esa tarjeta para que la mejore, ¿no? Y luego de eso se aplica la analítica de los procesos, de qué tipo de observaciones de seguridad se están viendo, qué potenciales problemas están ocurriendo en una zona, si por ejemplo tenemos el mismo tipo de observación repetidamente en un área, ¿no? Y de esa manera prevenir cualquier tipo de accidente. Entonces esa es la idea de aplicar la analítica en toda esta información. No tiene que ser simplemente
La analítica no solamente se aplica para temas de producción, flujo, presiones y caudales, ¿no? Aquí estamos hablando de observaciones que pueden ser relacionadas a trabajos en altura, gente que se cae, que no usa su EPP, etcétera, etcétera, ¿no? La idea es de inmediatamente informar, tomar acción y eliminar accidentes. Bueno, en el lado un ejemplo de monitoreo y automatización de equipos activos, ¿no? Aquí un ejemplo, unos sensores que se pueden poner en equipos rotativos que miden vibración, temperatura, flujo magnético, ultrasonido y también obviamente ayudan a determinar las horas de operación. ¿Cómo ayuda esto? Esto automáticamente se conecta a las acciones de mantenimiento proactivo y preventivo. Y de esa manera solamente se aplica mantenimiento donde se necesitan y también las mismas herramientas comienzan o nos informan cuando tienen un problema, cuando se desvían, ¿no? Aquí es donde viene el tema de analítica también, de toda la información que se recibe. Bueno, finalmente, creo que sí. Finalmente, el área de adquisición de conocimiento. Entonces, aquí la idea que es, se estima que en una empresa el 33% del conocimiento está documentado en procedimientos, en procesos, en publicaciones internas, etcétera. Pero hay como un 67% que está realmente presente en la mente de las personas. Entonces, la idea de esta herramienta es, a través de procesos de preguntas y respuestas, extrae esta información de la gente con experiencia con el motivo de convertir con logaritmos de analítica esa información en preguntas y respuestas, juntarla y documentarla como el conocimiento experto de una empresa, ¿no? Y si volvemos a la lámina de memoria corporativa, a eso se refiere, que la empresa, no importa que cambie el personal, no pierda ese conocimiento, esa experiencia, ¿no? Uno, por ejemplo, puede moverse de una empresa de una operación, de 10 personas que cambian, pero que la empresa no pierda esas experiencias, esas observaciones, esas lecciones aprendidas, sino simplemente va a haber un gasto, un costo, que al final todo es plata, de perder tiempo haciendo cosas de reexaminación, etcétera, etcétera. Bueno, hemos hablado de conceptos y términos, aspectos de gestión de producción, el reto de la gestión de cambio, y hemos hablado de casos de éxito. Tenemos más o menos unos 15 minutos para preguntas y respuestas. Bueno, si estoy listo a sus preguntas, le doy paso a quien quiera. ¿Alguna pregunta? Parece que no. Brigitte, ¿alguna pregunta del SP de la UNI? David, de la Amazonía. Si no quieren hablar, pueden usar el chat. El chat está abierto para cualquier pregunta.
Ok, parece que todos estamos un poquito tímidos hoy, no hay preguntas. Les doy un minuto más y cerramos la sesión. Bueno, muchas gracias entonces por su tiempo. Hay una pregunta de Christian Lee. Perdón, Christian, pero solo vemos el ingeniero qué. Si puedes completar tu pregunta, por favor. Ok, podríamos hablarnos de la aplicación de blockchain. Bueno, blockchain realmente es algo nuevo que realmente se resume en transacciones que ocurren por ejemplo, en el lado de suministros, en el área de suministros, transacciones que ocurren entre propuestas o facturas o recibos que se necesitan, ¿no? Entonces hay muchas interacciones y esas interacciones que realmente la nueva o relativamente nueva área de cripto hace muchas actividades, muchas de esas transacciones. Entonces, blockchain es realmente la parte que se encarga o que en este momento involucra todas esas transacciones para hacerlas más automáticas, ¿no? Es algo que es relativamente nuevo para el lado de cripto y estamos viendo o se está viendo su aplicabilidad en la industria del petróleo, ¿no? Una manera es, por ejemplo, automatizar el proceso de procurement, ¿no? Si se necesitan 3 o más postores, que los postores ingresen la información, esa información se procesa automáticamente, se califica, se descalifica automáticamente, ¿no? Y cuando se comienza a hacer el trabajo y se envía la factura, esa factura se procesa automáticamente, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la idea de cómo el blockchain o el principio del blockchain se puede aplicar. ¿Qué indicadores de producción es importante para considerar en una planta de producción petrolera? Bueno, los indicadores más importantes están en paralelo. Uno está relacionado a la sostenibilidad del negocio. La sostenibilidad del negocio se puede llevar, se logra por 2 áreas importantes. La primera es de que tengamos un producto para vender, pero también que el área de seguridad, de protección al medio ambiente y las comunidades también se lleve a cabo, ¿no? Si no hay estas 4 cosas, un negocio simplemente no es sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, podemos hablar que lo más importante es la producción o los bajos costos, etcétera, pero es el todo, ¿no? Podemos tener algo que está produciendo dinero mucho, pero está afectando a la comunidad. Y eso, especialmente en estas épocas, simplemente va a causar que el negocio no sea sostenible. Es por eso que yo particularmente esa aplicación que hicimos en Oman me parece una de las mejores. ¿Por qué? Porque permite la flexibilidad de involucrar todos los aspectos, ¿no? Un aspecto
que en inglés se llama compliance, es muy importante, ¿no? En mi carrera he visto muchos problemas en los que, por algo simple de que, nos olvidamos de enviar el reporte o nos olvidamos de actualizar la licencia de algo. O en el lado más práctico, estamos midiendo gas o contenido de gas con algo que está fuera de certificación, ¿no? Esas cosas se pueden automatizar y prevenir, ¿no? ¿Cuál es el común denominador geográfico o geopolítico más común en los casos de éxito? ¿Y cuál es el aspecto más diferenciador? Bueno, aquí geográficamente no tanto va ahí, porque podemos, como les he presentado, tenemos distintas operaciones en mar afuera, distintas operaciones en el desierto, en selvas, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, y por eso lo resalté, el aspecto más diferenciador es la gestión de cambio, de cómo asegurarnos de que esos procesos son aceptados, son usados, son adueñados, si queremos así, por la organización. No, ¿por qué los proyectos fallan? ¿Por qué? Porque se convierte en un proyecto de IT que la gente de producción no está interesada. O es un aspecto de producción que no tiene el apoyo de IT. O peor, que el gerente, como hemos hecho en esta lámina de comparar las expectativas del gerente versus las expectativas del usuario, no encuentran un puente para estar eso. Entonces, realmente no hay un tema geográfico. Es realmente un tema, y ni siquiera creo que es un tema cultural en el sentido de que culturas de un área del mundo sean distintas a las otras para el tema de petróleo y gas. Al final, lo que se necesita de petróleo y gas está bien claro, queremos vender, queremos bajar los costos, queremos tener una operación segura y sostenible, ¿no? Aquí viene la parte del liderazgo, el liderazgo que apoya a estos procesos de digitalización, donde va a dar impacto para llegar al resultado. Suena simple, pero en el tema de personas es bien difícil, ¿no? Y como explicamos en esas láminas que tomé de una publicación de mi amigo Luigi Saputelli, ¿no? Ahí es donde se falla, ¿no? Cuando la gente piensa que es simplemente algo nuevo que quizás yo necesito porque así yo no trabajo, ¿no? Bueno, ¿cómo mejoraría una implementación de mantenimiento autónomo en la industria de petróleo? Bueno, una vez más es el definir exactamente, porque al final no vamos a mejorar si no hay apoyo de la gerencia, es determinar cuáles son los equipos críticos y cómo esos equipos críticos nos van a afectar en la operación, ¿no? Algo que se hacía antes, no tanto ahora, por el tema de reducción de costos, es el famoso N+1, ¿no? Si necesitamos 3 compresores, tenemos un cuarto, ¿no? Eso con las mejoras en tecnología, quizás se ha reducido a solamente necesitamos 3, ¿no? Pero la idea de mantenimiento autónomo tiene que ir de la mano con las necesidades y las prioridades del negocio, ¿no? La coordinación del mantenimiento con las subidas o bajadas de gas, ¿no? El famoso mantenimiento que se hace en temas de parada es muy importante, ¿no? Entonces, el mantenimiento autónomo solo puede mejorar gracias a la integración de ese equipo o de esa actividad con el resto del negocio, de la gestión del negocio. ¿Alguna otra pregunta?
Tenemos 5 minutos. Buenas, ingeniero Pinedo. Le saluda Ritter por aquí. Una pregunta. Buenos días, sí. Buenas noches, perdón. Con respecto a un yacimiento X, a un pozo inyector, que generalmente se inyecta agua, ya producto, ya sea que se viene con gas de un yacimiento a un pozo inyector. Ahora, la pregunta es, ¿cuál sería, digamos, la causa de que ese pozo inyector por A o B se estaba inyectando agua por 5 años y de ahí, por temas geomecánicos, geofísicos, dichas aguas que ya han sido inyectadas, nuevamente hay un despresurizar? ¿Cuál sería, digamos, la mejoría o en qué fue la falla para que dichas aguas que se inyectaron a un pozo determinado, que nuevamente van a despresurizar por un periodo de tiempo? Yo creo que ese plan no estaba dentro de un plan de trabajo, pero sí se llega a hacer. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería, digamos, la causa y cuál sería, digamos, la mejoría con respecto a la tecnología que nos puede brindar todo lo que es el tema de instrumentación? Ya, gracias por tu pregunta. Desgraciadamente, o gracias a Dios, depende de cómo lo veamos, ¿no? Todo lo que pasa en la subsuperficie puede ser afectado o va a ser afectado por la geología, que no necesariamente la tenemos siempre bien clara porque obviamente cualquier cosa puede pasar, ¿no? Entonces, aquí, si hay esta situación, aparte del monitoreo que vamos a hablar en un momento, ¿no? Es realmente el estar monitoreando en sí todo el reservorio, ¿no? La respuesta con otros pozos, ¿no? No esperar, como tú dices, que quizá la presión haya caído inmediatamente, porque no simplemente cae, sino que seguro que con anterioridad ha podido dar indicaciones de que algo estaba ocurriendo, ¿no? Y esa información fina, preventiva, entre comillas, es la que se necesita para evitar lo que pasó, ¿no? Entonces acá, por el tema macro, es un tema de el monitoreo situacional para prevenir que, llamemos, problemas significativos como este ocurran, ¿no? Y obviamente, dependiendo del potencial impacto económico hacia el campo, determinar si se justifica o no poner mejores sensores, ¿no? Que obviamente no se trata de decir si ahora tengo un sensor de $10, porque el poner ese sensor en la subsuperficie va a costar mucho, ¿no? Pero ahí lo que debe hacerse es un balance, buscar una buena justificación y decir, bueno, si vamos a tener un problema de despresurización, por ejemplo, porque el agua se está yendo a otro lado, bueno, ¿cómo nos va a afectar a eso? ¿Qué número, qué valor le damos? Y ese valor es el que justifica si hay que poner una instrumentación o sensores adicionales o no, ¿ok? Y creo que es mi mensaje para todos, ¿no? No simplemente saltemos al punto de que queremos digitalizar. Por supuesto que queremos hacerlo, pero no va a ocurrir simplemente comprando sensores, poniendo una gran plataforma de monitoreo y viendo todo. Porque en el proceso de hacer eso, puede salirse muy costoso y, como ya hemos visto de las lecciones aprendidas, ¿no? Podemos fallar en varios aspectos y el famoso proyecto de digitalización, bueno, nos ayudará quizá a escribir una publicación de cómo falló, pero realmente no ayudó al negocio. Entonces siempre tenemos que estar pensando al negocio, ¿no? Y dejemos de pensar de que lo de seguridad es de seguridad, lo de IT es lo de IT, no. Los que estamos o queremos estar involucrados en proyectos de digitalización, tenemos que siempre tener una visión integral de lo que
es mejor para la sostenibilidad del negocio. Ese es el mensaje importante. No que podamos levantar producción hoy y mañana, sino que podamos mantener esa producción lo más alta posible por el mayor tiempo posible. Una pregunta más, yendo ya las 7 de la noche en el Perú. Bueno, gracias, no me queda sino agradecer a todos, agradecer una vez más un saludo especial a los capítulos del SPE del Perú y bueno, y desearles una buena noche y gracias por la participación. Hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.